Hola amigos de Revista Muñeca Virtual, sean todos bienvenidos. Vamos a empezar con la palabra gobierno. Hablar de gobierno es toda una filosofía. Usted sabe que la filosofía es invención, es emprender, es cambio, es concientización, pero sobre todo es renovación, y en ese renovar vamos lo que es transformando, o mejor, la filosofía nos transforma a nosotros, nuestro pensamiento, y vamos transformando la filosofía. Entonces hablar de filosofía es como un reinventar siempre inconstante. De eso se trata. Entonces, ¿qué es el gobierno para un país? El gobierno para un país debe ser un tamiz de todas aquellas ideologías o de todos aquellos comportamientos sociales y muy puntuales, de tipo violentos, agresores o agresivos, que llamamos extranjerismos. Esos extranjerismos, esas ideologías extranjeras, para eso debería estar un gobierno, para cuidar del pensamiento de un país, no para manipularlo. Pero eso ya es como casi un cuento de hadas. En concreto, lo que ocurre en Colombia es que todo se filtra en Colombia. No sé si es esa señal espía, satelital, o va mucho más allá y con un trasfondo mucho más oscuro que de la simple observación, y va es el tejemaneje globalizado de las diferentes influencias sociopolíticas ideológicas, políticas y económicas, que es muy cierto, que es la base realmente de este mundo, de esta tierra. No es la palabra Dios, sino la palabra política y manipulación. Cuando todas esas ideologías, esos extranjerismos filosóficos ingresan a un país que no ha quemado etapas como Colombia, primero hay que saber qué es escribir y luego leer, y luego sí leer un libro y luego escribir un libro. Esas son las etapas más o menos que se deben de quemar para consecutivamente para llegar a un fin, ya sea el de lucrarse de la venta de libros o el de hacer narraciones de X o de temática, no sé. En Colombia ocurre como en muchos países, inclusive en Europa ocurre, que no se queman etapas. Entonces, al no quemarse etapa y al verse tan influenciado por otras tipo de pensamientos y de intereses extranjeros, es lo que ocurre. Un país se violenta, un país adquiere matices bastante agresivos y que ya después se desborda. Ya es bien sabido que Colombia siempre ha sido regido a dedo por el extranjero, ya sea por los comunistas o los capitalistas o el sector que esté de opresión del momento, que esté haciendo su agosto, para decirlo más coloquialmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya pasa ya transgrede las fronteras, que es desde un extranjero, un país extranjero, a mandar a dedo quién rige y quién no rige en Sudamérica, y pasa de planta a ubicarse dentro de Sudamérica, es cuando ese conflicto se agrava. ¿Cómo se agrava? Pues sencillamente viendo Venezuela, viendo cada vez más la pobreza de otros países en Sudamérica, viendo cómo la pobreza de un país pasa a otro país y pasa a ser problema de otro país y que debe de solucionarlo de bolsillo propio a través de los impuestos, y es cuando se agravó Colombia, cuando empezó a hacerse cargo de los problemas de países vecinos. ¿Por qué? Porque uno camina por las calles y ve mucho desplazado ecuatoriano, peruano, boliviano, venezolano pidiendo limosna o como desplazado, como figure dentro de las arcas gubernamentales y bajo los conceptos de los que haga el recibito de pago el gobierno de turno, que se lucra de todos esos males. Es cuando realmente un país siente que va muy mal. Viendo la economía, viendo desde esta perspectiva a los Estados Unidos, de la migración que se desbordó
debido al conflicto de Centroamérica y de Suramérica, e inclusive de Europa. Esto le afectó mucho. Es por eso que interpuso barreras tanto físicas como ideológicas, filosóficas, económicas y militares. Pienso, un país como Estados Unidos, de la envergadura de Estados Unidos, que está tomando medidas extracurriculares respecto al problema frente a la migración, está poniéndole un stop a todo, diciendo por favor tengan más orden. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se puede evitar todo eso? Que en parte tiene mucha culpa Estados Unidos, pero ya ve las consecuencias que está sufriendo. ¿Qué puede hacer un país como Colombia, en las que hace más de 20 años no ha hecho sino sufrir los saqueos más espantosos, tanto como económicos como territoriales, en lo que lleva la historia de Colombia? No. Colombia no puede hacerse cargo de los problemas de los demás. Cada país debe asumir sus propias responsabilidades. Cada país debe llevar su propia economía de forma, no sé, de una u otra forma. Lo que se debe hacer, uno dice, pero es que no, el buen sentido común no tiene color político, no tiene ideología. No tiene ideología extranjera ni invasiva. Lo que requiere realmente es una fortaleza de parte de los ciudadanos, de parte de los habitantes. Y no, un país no se vuelve fuerte a través de paros, ni de manifestaciones violentas, ni nada por el estilo. Eso era antes, que se congregaban y había un punto de encuentro y todo el mundo se reunía y de una u otra forma se hacían entender a través de las personas que congregaban que se reunían en esos lugares. Hoy en día hablan de una manifestación y todo el mundo cierra las puertas y por allá yo no voy. A que me maten yo no voy. A que me den un tiro, una bala perdida yo no voy. A que un SMAT me fusile yo no voy. Y es muy cierto. Ya no se puede hablar de una manifestación política y sí, vamos todos y nos ponemos tenis y nos ponemos ropa deportiva ese día y apoyamos a tal o cual forma de pensamiento que no, hoy en día hablan de un paro, de una manifestación pública y simplemente decimos vandalismo, atracos, robos, muertes. Es para pensar. Esto y mucho más lo vamos a seguir tratando en temas en Revista Muñeca Virtual a través de sus seguidores que día a día postean en todas las redes sociales y se hacen parte de la historia de Colombia en la forma en que les es posible. Por favor, cambie de actitud. Cambie de pensamiento, primero de actitud antes que de pensamiento y luego de ideología si es posible o de partido político si prefiere, pero primero cambie de actitud, cambie esa actitud que tiene y el país se transforma. Hasta pronto amigos, les habló Marta Orozco para Revista Muñeca Virtual. Hola amigos de Revista Muñeca Virtual, sean todos bienvenidos